Me envuelves hoy como una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, 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 na. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, na, na. Levanta tus manos y diles que estoy rodeado y por los brazos del Padre estoy rodeado por canciones de libertad. Y fui
Buenas noches, iglesia. Bienvenidos a nuestro sábado familiar. Hoy, como siempre, les traemos la alabanza con Hassan Music. Les vamos a traer nuestra enseñanza con nuestro pastor y al final vía Kids para nuestros niños. Por favor, les pedimos que den la manito arriba, un like, compartamos a nuestros familiares, amigos, aquellos que necesitan de la palabra. Dios les bendice. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano,
Muy buenas noches, amigos de Vida a la Familia. Gracias por estar ahora a esta hora conectados aquí en IDD Vida a la Familia. Es un gusto poder compartir este tiempo de reflexión de la palabra del Señor y hoy quiero que podamos leer la palabra allí en el libro de Primera de Corintios. Mientras usted va buscando también allí en la Biblia, también puede ir compartiendo, también puede ir dándole me gusta, también puede ir invitando a otras personas para que se unan a esta reunión, a este sábado familiar aquí con todos ustedes y que estamos preparando para que reciban la palabra también que va a ser una bendición para su vida. Y esta que vamos a hablar el día de hoy, sé que muchos han escuchado hablar sobre el tema de la sabiduría y quiero compartir este tema porque a veces pensamos que la sabiduría es simplemente algo relacionado con la inteligencia y el conocimiento. Y aunque las dos tienen una relación o una correlación, la sabiduría también nos indica acerca de nuestro comportamiento y de las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida. Por eso, algo que nos enseña en este libro de 1 Corintios es precisamente la sabiduría de Jesús, la sabiduría que proviene de lo alto. Recuerden que cuando hablábamos en el libro del Antiguo Testamento, donde Dios le dice a este hombre, Samuel, al rey de Israel, le dice, ¿qué quieres que te dé? Y él lo único que responde es, yo quiero sabiduría. Y él responde, Dios, por cuanto me has pedido bien, te voy a bendecir. Y este principio no es tal vez el que nosotros queremos o el que nosotros añoramos con simplemente una oración, con simplemente decirle a Dios, dame sabiduría, con simplemente decirle a Dios, Dios, yo necesito que hoy hagas un milagro en mi vida. La sabiduría viene algo añadido a la vida del cristiano, a la vida del ser humano. Y es precisamente cuando nos enfrentamos a las diferentes situaciones en nuestras vidas. Cuando hablamos de esta sabiduría, que nos referimos a ese conjunto de conocimientos amplios y profundos en lo que se adquiere mediante el estudio y la experiencia. Entonces se habla de esta parte de la sabiduría, pero también se habla de la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia y acierto. Así es que cuando hablamos de sabiduría no solamente hablamos de ser una persona inteligente. Vuelvo, digo, tiene una relación y va a tener una correlación en algo que me va a ayudar a mí a precisamente saberme comportar. Y Jesús, en medio de lo que él vivía, tenía que marcar una diferencia para saber de qué manera él tenía que vivir, de qué manera él se tenía que comportar. Cuando vemos precisamente uno de los evangelios, que él empieza a hablar acerca de lo que es la sabiduría, decía que el niño crecía y se fortalecía en estatura y en gracia con Dios y con los hombres, o sea, crecía en sabiduría, porque él sabía que era una de las maneras muy prácticas de poder enfrentar a esos tiempos que se estaban viviendo y cómo lo tenemos que enfrentar a estos tiempos. Hoy en día vemos mucha persona intelectual, hoy vemos mucha persona académica, hoy vemos personas que son inteligentes en ciertas áreas y que han podido desarrollar potenciales. Yo veía en estos días como a un niño de 10 años, una universidad le entrega una beca porque le están viendo que su coeficiente intelectual está sobrepasando los 140. Entonces encontramos que esa sabiduría de conocimiento es muy importante también. Pero cuando hablamos precisamente de lo que iba creciendo Cristo, también en conocimiento, también en sabiduría, era porque él tenía que enfrentar un reto. El diario vivir nos lleva a nosotros a enfrentar retos en nuestras vidas. El diario vivir nos lleva a nosotros a asumir y a tomar decisiones que faciliten y puedan facilitar la vida propia y la vida de la familia. Y pues lo que lleva con demás, que es la sociedad. Así es que este tema que vamos a hablar y que con esta introducción que he hecho hoy en esta noche, vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo número 18. Y es un mensaje que es claro. En el libro de Santiago también vamos a encontrar algo que habla de la sabiduría de parte de Dios. Aún en el Apocalipsis encontramos la sabiduría que necesitamos hoy en día. Pero miremos lo que se habla de la sabiduría y lo que explica el apóstol Pablo, cuál es la sabiduría de Jesús y cómo él crecía día a día para enfrentar los retos que hoy en día vemos. La iglesia tiene que prepararse y ser sabia, no solamente en un aspecto espiritual, sino también la iglesia tiene que prepararse para ser sabia ante las respuestas que hay y que está pidiendo la sociedad, que está pidiendo la gente. Tenemos que ser muy sabios, no solamente a una persona hay que decirle usted es un pecador, hay que también saberle y darle a entender que a causa de que el Espíritu Santo lo convenza, viene una palabra de poder y una palabra de unción
para que esa persona pueda encontrar precisamente esa ministración en su vida. Cuando el Espíritu Santo entra a confrontar cada persona, eso no lo podemos hacer nosotros, pero a veces la iglesia se vuelve más juzgadora hoy en día que redentora. Entonces vamos a mirar este texto bíblico y dice así: me explicó, vuelvo y repito el texto bíblico, 1 Corintios capítulo 1 versículo 18, dice, me explicó el mensaje de la cruz. Es una locura para los que se pierden. O sea, aquellas personas que tal vez no son adeptos de Cristo, no son seguidores de Cristo, no son creyentes de Cristo, tal vez nos vean que somos locos, precisamente. Pero miremos qué es lo que sigue diciendo este pasaje. Y no estamos locos, no estamos locos de conocimiento y sabiduría, estamos locos de amor, de pasión por el perdido, de trabajar para que la gente conozca que existe un Dios verdadero. Y mira lo que dice aquí. En cambio, para los que se salvan, o sea, allá está diciendo que el mensaje de la cruz para algunos es locura, pero para otros se convierte en un mensaje de salvación. Es decir, para nosotros este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría. Mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Versículo número 26. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nada pueda jactarse. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. No sé si muchos recuerdan esta película, esta historia que vimos hace un tiempo atrás, donde es la historia de un joven que tiene unas ciertas limitaciones en su aprendizaje, pero que logra demostrar, y esto es algo que hace confrontación precisamente a la sabiduría humana. Y la historia es como tratando de hacer notar que a veces no se necesita tanta sabiduría humana que se genera a través de los diferentes tipos de pensamientos. Claro, es muy importante hoy en día ser pensadores en una locura que es el Evangelio de Cristo. No es el atacar el Evangelio, no es el atacar a Cristo, no es el atacar a las personas que están creyendo, porque esto es para los que creen. Entonces, cuando vemos esta película de Forrest Gump, ahora sí ya entramos en esta película, cuando vemos esta película de Forrest Gump, vemos que el hombre tenía limitaciones al principio para correr, pero después ese correr se volvió una fortaleza en él, lo llevó a que ganara medallas, lo llevó a los mejores equipos de fútbol americano, lo llevó a que pudiese llegar a ser condecorado, y él a veces no le interesaba ni eso, y eso hacía una burla precisamente a lo que muchas personas hoy en día llaman el éxito. Consiguieron medallas, pero él sabía y él no sabía. Después hace una serie de cosas, va en varias oportunidades a la Casa Blanca, y estando allí en la Casa Blanca encuentra que es parte de un montón. O sea, ve que de una u otra manera lo que él está haciendo allí no le daba importancia.
porque no era la condecoración, no era el premio, no era la medalla que le pusiera el presidente, no era la atención de todo el mundo, no era cuando empezó a correr, inclusive él dijo, yo voy a correr, y todo el mundo lo seguía. ¿Y por qué corre él? No, porque el hombre está corriendo. ¿Cuál es el mensaje por el cual está corriendo? Le preguntaban los periodistas, y él decía, quiero correr. Cuando ya terminó y quiso dejar de correr, dijo, ¿y por qué terminó? ¿Qué pasó? Dijo, me cansé. La gente lo veía a él, que él estaba revolucionando algo en la vida de las personas, y sí motivó para que hubiese creación de ciertos elementos aledaños a la vida de él, y fue un propósito, pero él no tenía esa sabiduría, ese conocimiento, y vuelvo a le digo, él tenía unas ciertas limitantes que aún su mamá lo cuidaba y lo protegía y lo sobreprotegía por esas limitantes. Estuvo en el ejército, fue campeón de ping-pong, tuvo grandes aciertos en su vida, pero el hombre tenía esas limitantes. Por eso, cuando hablamos no solamente de una sabiduría que nos permita alcanzar el triunfo, el logro, el decir yo soy el gran filósofo, el gran pensador, aún así Cristo tuvo que prepararse en ese crecimiento y en esa sabiduría. Y la iglesia tiene que marcar en esa diferencia, en la locura de la predicación, para ser sabios y predicar el mensaje del Evangelio. No debemos predicar un mensaje del Evangelio de condenación. Estamos predicando un mensaje del Evangelio de salvación. Así que, hermano, este mensaje es para usted. Dios le ama, Dios quiere que usted lo reciba a Él como su Señor y su Salvador. Él quiere ser su amigo, Él quiere ser su compañero, Él quiere ser su confidente, Él quiere ser su consuelo, Él quiere estar ahí en su vida todos los días, 24/7, allí con usted, con su familia. No se ponga a pensar tanto de que lo que sucede alrededor de las iglesias. Alrededor de las iglesias hay mucha imperfección, y esto lo he hablado en varias ocasiones. Usted busca una iglesia perfecta, no la va a ver. Busca pastores perfectos, no lo va a ver. Pero si busca un Dios perfecto, sí lo va a encontrar. Si busca un Dios que nos ama por encima de nuestras condiciones, lo vamos a encontrar. Qué tan importante es tener aún sabiduría, y aunque muchos nos hablen de ser locos, podamos entender que este mensaje que nos da la palabra del Señor en esta noche es un mensaje que nos dice que nosotros somos locos por la predicación del Evangelio de Cristo Jesús. Así es que no se sienta avergonzado. Alguien me decía en estos días, yo aún no sé de qué religión soy. Sí, creo en ese hombre, Jesús, sí creo que Él es el Hijo de Dios, pero no se siente identificado y no se siente con la identidad de llamarse Hijo de Dios. ¿Cuánto nos cuesta aún asumir los retos del conocimiento hoy en día y de la sabiduría que muchos hombres manejan? He visto foros en las diferentes universidades del mundo donde hablan acerca de la sabiduría de Cristo, de lo que Dios estaba dando para nosotros, pero esta sabiduría que proviene de lo alto es la misma que dice en el libro de Santiago: si no tenemos sabiduría, pidámosela a Dios. Dios está dispuesto a darnos la sabiduría. Miremos lo que dice en el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién? En Jesús. Una de las maneras que enseñaba Jesús era precisamente a través de las parábolas. Y las parábolas se volvieron un mensaje de sabiduría para no hablar de una teología sistemática, porque hoy en día se jacta mucho de hablar de teología sistemática, y eso es lo que escuchamos mucho. Hablamos de una teología, de una relación con Dios, de una cercanía con ese Dios que nosotros necesitamos tener todos los días de nuestras vidas. Así es que cuando vemos que todos estos secretos y estos tesoros están allí en la sabiduría de Dios, nos gozamos. Con eso no le estoy diciendo de que si usted es ingeniero, de que si usted es empresario, de que si usted es médico, cualquier profesión que tenga es insuficiente. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo es que hay una sabiduría de lo alto, y de lo cual nosotros tenemos que prepararnos, así como lo hizo Jesús, para afrontar el día a día, para afrontar las diferentes situaciones de nuestras vidas. Mire lo que dice en 1 Corintios 1:24, mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cuántos necesitan sabiduría? ¿Cuántos necesitan pedirle a Dios que Él nos guíe? ¿Cuántos necesitamos? ¿Sabe que el hombre hoy en día se basa mucho en emociones? El hombre se basa mucho en sentimentalismo.
Precisamente se basa en unas ideas que se generan a través del diario vivir. Y está bien, no estoy diciendo que sea mal, pero necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos pedirle a Dios sabiduría. Si somos conscientes de que pedimos sabiduría, Dios nos la va a dar. Dios nos va a dar esa sabiduría que proviene de lo alto. Por eso cuando Salomón escogió, ¿qué quería que le diera a Dios? Él pidió sabiduría. Pidámosle en esta noche a Dios sabiduría para guiar a nuestros hijos. Pidámosle a Dios sabiduría para poder guiar nuestro hogar. Pidámosle a Dios sabiduría para manejar nuestras finanzas. Pidámosle a Dios sabiduría para que Él pueda ser esa guía en todas las áreas de nuestra vida. Confiemos en Dios. Y esto es parte de la fe. Cuando nosotros creemos en ese Dios que se vuelve esa guía, esa luz en nuestras vidas. Y nosotros podemos hacerlo de una manera prudente, lo podemos hacer de una manera intelectual, de una manera, no nos sintamos menos que los demás, no nos sintamos menos si en muchas ocasiones no tenemos ese alcance de la sabiduría y el conocimiento humano. Sintámonos contentos que hay un Dios que nos ama. Sintámonos contentos también de que hay un Dios que está dispuesto a, como dice en este texto bíblico, a justificarnos, a santificarnos y a redimirnos. Pidámosle a Dios sabiduría. Cuando hablamos en el libro de Mateo, en el capítulo número 13, versículo 54, encontramos un texto muy hermoso también de lo que se maravillaban de la sabiduría con que hablaba Jesús. Y dice, y llegando a su pueblo les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? Sabe que cuando hablamos de sabiduría, y algunos dicen que los milagros no existen porque simplemente el conocimiento humano no le permite alcanzarlo, déjeme decirle que sabiduría también permite que se pueda alcanzar un milagro. A través de la sabiduría inclusive podemos ayudar a muchas personas, a brindarle orientación, a brindarle un consejo, a brindarle una ayuda, a brindarle una orientación. Mire qué tan importante es tener sabiduría. Y Jesús, cuando la gente se maravillaba de la manera como hablaba, de la manera como se expresaba en su sabiduría, en conocimiento, por eso las parábolas era una manera que Él tenía de enseñar para que no todo el mundo pudiese entender el mensaje que Él pudiera estar transmitiendo. ¿Sabe quiénes son los únicos que entienden el mensaje a través de las parábolas? Los que le han pedido a Dios esa sabiduría celestial, los que le han pedido a Dios esa sabiduría de lo alto, donde le estamos diciendo a Dios, Dios, danos esa sabiduría para enfrentar cada día y que podamos debatir los retos que hoy en día como seres humanos y como sociedad tenemos, como familia, y podamos decirle a Dios en esta noche, pedirle sabiduría. ¿Sabe? A veces hacemos negocios y cometemos errores. A veces hablamos y hablamos para cometer errores. A veces somos imprudentes. A veces no obramos con sabiduría, pidiéndole a Dios o pudiéndole comportarnos de una manera adecuada frente a una sociedad. No leyes humanas, no leyes que se han dado dentro de las circunstancias para poder tener convivencia. No, es en aquella que nos dicen, wow, qué sabiduría la que tiene ese hombre, mire cómo se expresa, él es muy bueno en lo que enseña, mire lo que él enseña, y él estaba enseñando era un estilo de vida que tenían que hacer. Por eso cuando él se enfrenta en las sinagogas, cuando él se enfrenta en las calles con los eruditos, cuando se enfrenta en la calle con los escribas, con los fariseos, ellos no podían entender. Inclusive hay un texto muy hermoso donde Jesús les hace una pregunta y los fariseos se quedan pensando, ¿qué le respondemos? Y Jesús sabía que no le podían responder, porque si habían dos opciones de respuesta y si alguna de esas daba, ya Jesús tenía preparada la respuesta. Y entonces él simplemente dijo, no quiero contestarles porque ustedes no me contestaron. Aún a veces el silencio es parte de la sabiduría. Aún a veces el silencio es parte de lo que nosotros podemos transmitir un mensaje. Aún a veces la prudencia que se manifiesta en esta sabiduría, y como lo hemos hablado desde esta primera parte, cuando vemos que no solamente es conocimiento profundo de estudios o de la experiencia, sino la capacidad y la facultad de actuar con sensatez, prudencia y acierto. Así es que tenemos mucho que aprender en este tiempo, aprender de Dios. Por eso para muchos esto es locura.
Para muchas personas que están viendo esta predicación están diciendo, esto es de locos, esos evangélicos son locos, esos cristianos son locos. Somos locos por la predicación del evangelio, así que no nos da miedo, no nos da temor, estamos allí prestos para anunciar ese mensaje, para ir a predicarlo, si hay que ir a las calles, hoy en día a través de estos medios virtuales que lo estamos haciendo, pero la palabra de Dios no se calla, porque para muchos es locura y todos estarán diciendo, ¿y las iglesias se cerraron? No, las iglesias no se han cerrado, usted y yo estamos obrando con sabiduría en estos tiempos, y la iglesia lo que se está haciendo es reinventarse con sabiduría y utilizando el conocimiento que se tiene hoy en día de la internet, de la informática, de las plataformas virtuales, cómo todo esto nos ha ayudado para engranar, y eso es muy importante, pero lo engranamos con un mensaje de esperanza, de salvación, un mensaje como el que está diciendo aquí en lo último, un mensaje que quiere decir nuestra justificación, santificación y nuestra redención, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Por eso mencionaba la película de Forrest Gump. Él no sabía con quién se gloriaba. Él no sabía a quién le daba la gloria. Pero, más sin embargo, tuvo más éxitos de los que muchos pueden tener hoy en día. Aún sin limitantes, aún con limitantes. Todo esto es parte de lo que Dios quiere que nos enriquezcamos nosotros. En mirar de qué manera nosotros podemos obrar un día. Y mire lo que dice en el Apocalipsis. Libro de Apocalipsis capítulo 5 versículo 12, y dice que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. A Él que le pertenece todo esto, es aquel que hay que darle la gloria. Solamente hay que gloriarnos en Dios. Si yo tengo un título, gloríeselo, déselo a Dios, dígale, Señor, esto ha sido gracias al esfuerzo que he tenido, pero gracias a la sabiduría que también me has dado para cada momento que me has estado acompañando. Todos los triunfos que tengamos en nuestra vida, démosle gracias a Dios, démosle la honra a Él. Eso es parte de la sabiduría de Dios, eso es parte de lo que nosotros tenemos con Él. Mis triunfos se los debo a Él, ¿y a quién se los doy? Se los doy a Él. Gloriémonos en Dios. Aún así, fracasemos, entreguémoselo a Dios. Aún así, estemos en dificultades, entreguémoselo a Dios. Dios tiene la manera de poderse glorificar aún en medio de la debilidad. Dice un texto muy hermoso, el débil diga, fuerte soy. Es parte de la sabiduría de Dios y es parte de esas enseñanzas que están escritas aquí, en este libro de la vida, en este libro que Dios nos ha dado para que sea nuestra guía, para que este libro que para nosotros se convierte en un manual, que para nosotros se convierte en una guía, podamos meditar en él, como dice la Escritura, de día y de noche. Podamos meditar en él en el momento. ¿Sabe? Este libro hermoso habla de todo. Habla de reino, habla de gobierno, habla de finanzas, habla de matrimonios, habla de comportamiento, habla de cómo la iglesia tiene que ser, habla de tantas cosas que lo único que buscan es un mensaje mejor para la sociedad, un mensaje mejor para nuestras vidas. Así es que, hermano y hermana, esta noche le invito a usted, allí en casa, allí donde se encuentra, a que podamos pedir sabiduría a Dios. Él tiene la sabiduría, también es poder de Dios. Los sabios saben en qué momento acudir a Dios. Los sabios saben en qué momento poder buscar esa fuente de poder que es Dios. No solamente lo milagroso se da cuando un enfermo se levanta, cuando un muerto se levanta o cuando un enfermo se sana. También vemos cuando obramos de una manera adecuada. Aún vemos cuando nos comportamos como Dios dice que nos comportemos. Cuando demos frutos dignos de arrepentimiento. Cuando demos frutos en nuestra vida de paz, paciencia, amor, bondad, benignidad. Y esto que encontramos aquí en la Biblia, en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, ¿cómo podemos nosotros mejorar nuestras vidas? ¿Cómo nosotros podemos hablar del perdón? Eso es poder. Perdonar es parte del poder y de la sabiduría de Dios. Yo le invito a que en esta noche podamos hacer una oración poderosa como la explica en este libro de Santiago. Si no tenemos sabiduría, pidámosela a Él. Y dirán ustedes, pastor, es que usted me cataloga a mí como bruto. No le estoy diciendo eso, ni yo me considero un bruto por predicar el Evangelio.
Ni lo estoy considerando usted un bruto, ni una persona falta de inteligencia. Lo estoy considerando una persona que es sabia al momento de saber tomar la mejor decisión en mi vida. Y es aceptar a Cristo en su corazón. Aceptar a Dios en nuestro corazón. Oremos a Dios en esta noche y pidámosle sabiduría. Pidámosle que Él sea dándonos esa sabiduría que tanto necesitamos. Y como los hablamos y lo vemos en estos textos que hemos leído, en estos hermosos pasajes que hemos leído de la palabra del Señor, y que podamos hoy decirle a Dios gracias también por la sabiduría que Él nos va a dar. Oremos, acompáñenme en esta oración y pidámosle sabiduría a Dios. Si usted se cree sabio, dice la Escritura, aquel que se cree sabio en su propia opinión, cuídese de no caer. Seamos humildes. Aún así, sea el hombre más intelectual, la humildad hace parte de la sabiduría. Pidámosle a Dios con humildad que nos dé de su sabiduría, que nos dé de su gracia, de su amor. Y que podamos entender de que todo esto que está escrito aquí simplemente no busca atacarlo, no busca llevarle un mensaje negativo a su vida. Que podamos orarle a Dios con amor, que podamos orarle a Dios con el mejor mensaje. Padre, te doy gracias en esta noche. Oro por cada persona que me está viendo. Y pido también por mí, Señor, porque yo también necesito mucha sabiduría. Mucha sabiduría para guiar la iglesia, mucha sabiduría para poder predicar tu palabra, Señor. Y eso te lo pido todos los días. Dame sabiduría y dame el denuedo para poder predicar el mensaje, que para muchos es locura, pero para los que creen es salvación. Oro por aquellas personas que han creído en el mensaje de esperanza, de salvación, que los ha justificado, santificado y redimido. Oro para que ese mensaje esté llegando a su corazón, a su casa. Ese mensaje es para usted, mi hermano, mi hermana. Este mensaje de un cambio de vida, de dejar todo atrás y empezar un nuevo presente y un nuevo futuro. Padre, yo hoy oro en el nombre de Jesús y pido por aquellas personas que hoy están clamando por sabiduría, que tú se la des, Señor. Pido por cada persona que está pidiendo, Señor, aún dame sabiduría para hacer una entrevista de trabajo, dame sabiduría. Para presentar una propuesta económica, para hacer un contrato, danos sabiduría, Señor. Danos sabiduría para guiar a nuestras familias, a nuestros hijos, para educarlos, para formarlos. Danos sabiduría para llevar nuestras mejores relaciones en pareja. Danos sabiduría, Señor, porque necesitamos vivir tiempos de bendición, Señor. Y la sabiduría nos enseña, Señor, también a poder hablar, a poder retener la lengua. Padre, ayúdanos, Señor. Danos esa sabiduría que tenemos en la parte financiera, en la parte monetaria, en toda esta administración de los negocios, Señor. Danos sabiduría. Y te pido, Señor, que te glorifiques en esta noche a través del poder que tú nos has dado, Señor. Del poder y basado en la sabiduría que tú nos has dado, Señor. Danos más sabiduría. Y sé que lo demás, Dios, se dará de la mejor manera. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, qué lindo es gozarse uno en la sabiduría de Dios. Leer estos pasajes, se deleita y se encuentra uno un deleite. No se desconecten, que ya continuamos aquí con nuestra reunión de sábado familiar con todos ustedes. Un Dios le bendiga y nos estamos hablando en estos días, seguimos hablando, seguimos comunicándonos. Si tiene alguna petición, por favor escríbela en comentarios y allí estaremos dispuestos a orar por todos ustedes, por su necesidad. Y también pido a Dios que usted ore por mi vida, ore por mi casa, que también lo necesito. Nos vemos en próximas emisiones a todos ustedes. Dios les bendiga, les amamos. Tengo
Buenas noches, Vida Kids, espero que se encuentren muy bien. Quiero felicitar a los niños que se han conectado y que están súper conectados, que sus papitos también los tienen ahí sintonizados. Recuerden muy bien nuestras tareas, espero que estén súper pilosos, súper juiciosos. Por ahí ya algunos ya fueron galardonadores, ya recibieron sus premios y están súper contentos. Así que a los que todavía no han enviado sus tareas, todavía tienen tiempo. Vamos, pónganse juiciosos, que yo sé que ustedes son muy pilos y ustedes pueden hacerlo. Recuerden la tarea, Juan 3:16. Felicitamos a todos los niños, los que han logrado alcanzar a aprenderse este texto, este versículo bíblico. Para esta siguiente clase vamos a estar trabajando un tema bien especial. Ya hemos trabajado el pecado, ya hemos trabajado que Jesús es nuestro Salvador y ahora viene algo súper importante y es que Jesús ama a los niños. Dios desde el cielo se entristeció al ver que toda la humanidad le había dado la espalda, pues la tierra estaba llena de pecado y se había entregado a la maldad de su corazón. Pensando en esto, decidió enviar a su Hijo Jesús para que salvara a todo el mundo de sus pecados. No fue una decisión fácil, pues Jesús era su Hijo unigénito, su Hijo amado. Jesús, el Hijo de Dios, nació en esta tierra y fue el mejor regalo que hemos recibido. De niño, estuvo bajo el cuidado de José y María. Junto a ellos, creció en estatura y gracia para con Dios y para con los hombres, marcando la diferencia desde sus primeros días. Aunque Jesús fue como nosotros, Él nunca cometió pecado, pues tenía una relación constante con el Padre Celestial. Jesús empezó su ministerio, sanó enfermos, perdonó pecados e hizo milagros maravillosos, pero sobre todo, con su testimonio, predicaba sobre el amor de Dios y la vida eterna. Aunque Jesús tuvo la oportunidad de ser escuchado por multitudes, decidió aprovechar su estadía en la tierra para formar a 12 personas para que predicaran en el mundo entero lo que habían aprendido e hicieran mayores cosas de las que Él hizo. Pero esto no era todo. Hacía falta una última demostración de amor. Jesús debía morir en la cruz para ocupar nuestro lugar y traer libertad a toda la humanidad. Pero este no es el final de la historia. Al tercer día, de manera milagrosa, resucitó y culminó el plan perfecto de redención. Fue así como Jesús se convirtió en el héroe más importante de toda la humanidad. Bueno, niños, espero que hayan estado súper atentos, que hayan comprendido un poco esta apertura, por llamarlo así, a que somos importantes para Jesús. Tanto ustedes como nosotros, todos los niños son súper importantes para Jesús. Así que no se olviden sus tareas, recuerden, estudien los libros, lean, diviértanse mucho en casa, abracen a sus papás, denle un beso, dígale papá, aunque no se haya bañado, dile papá, tú eres el mejor. Recuerden que estamos en el mes del Padre, así que abracen también a sus mamitas, denles un beso, díganle cuánta las ama y espero que se diviertan mucho. Así que nos vemos. Bendiciones. Hasta aquí nuestro sábado familiar. Muchas gracias a todos los que se conectaron hoy. Gracias por esos likes. Gracias por habernos saludado, por haber escrito sus mensajes. Los esperamos el próximo martes con nuestros estudios bíblicos, el jueves con jueves de reflexión y el próximo sábado nuevamente nuestra noche familiar. Muchas gracias. Dios les bendice.